3:42, es hora de nuestro bloque económico. A ver, en medio de la crisis que vivimos por el tema de combustible y demás, ya se anunció que no se va a extender la exoneración del IGB a los alimentos, que no dieron mayor resultado, y tampoco se va a extender la exoneración del impuesto selectivo al consumo a los combustibles, que tampoco dio ningún resultado. Hoy parece que el gobierno gira hacia la posibilidad de algunos, digamos, subsidios muy focalizados. Por ejemplo, en el caso de transporte, a los transportistas de carga, con un tema de devolución de parte del precio de los combustibles, y la exoneración de un porcentaje también de los peajes a través de devoluciones. También ha anunciado hoy el presidente de la República, más temprano, usted lo escuchaba en vivo y en directo desde Andahuaylas, le va a dar un bono a los agricultores, a los pequeños agricultores. Por ahí se empieza a decantar entonces el tema de la ayuda económica en medio del alza de los precios. Vamos a conversar sobre este tema con César Fuentes, que es director de la Maestría de Gestión Pública de ESAN, que ya está con nosotros. Hola César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado. ¿Cómo estás? A ver, no dio resultado el tema del IGB a los alimentos, prácticamente, además en una economía tan informal como la nuestra, donde la mayoría compra en mercados donde no hay ningún tipo de pago de impuestos, porque se compra sin boleta y demás. Se advirtió que no iba a funcionar. Lo propio ocurrió también con el impuesto selectivo al consumo a los combustibles. No dio resultados. Ahora se está buscando, creo, focalizar más la ayuda en ciertos sectores, que era lo que al principio algunos especialistas reclamaban, ¿verdad? Así es. Lo que ocurre es que justamente lo que ha hecho el gobierno, que es primero reducir el selectivo al consumo a petróleo y a gas y a los combustibles en general, es un subsidio ciego, es decir, afecta o beneficia a la gente de altos ingresos, bajos ingresos, y por eso cuesta bastante. Cuando uno hace este tipo de políticas, es, ¿no es cierto?, una política muy amplia y tiene un efecto directo en la caja fiscal. Acordémonos que el selectivo al consumo es una de las bases tributarias que tiene el Estado peruano, porque es un impuesto fácil de recaudar a través de la gasolina o de las gasolinas, y al perderlo, pues con toda seguridad pierde una base tributaria enorme. Por otro lado, lo que efectivamente acotabas tú, que el gran problema que tenemos en el otro tipo de impuestos, que es el IGB, es la informalidad. Gran parte de los peruanos, a pesar de que ha habido un crecimiento de todo lo que es el sector formal, en supermercados, en tiendas de abarrotes formales, gran parte de los peruanos todavía consumimos nuestros productos en los mercados. Y en los mercados, como la ama de casa conoce, efectivamente acá no hay pues boletas donde uno separe el IGB. Lo que ha ocurrido es que esta reducción de IGB en los productos que se han mencionado, lo que ha hecho es, se ha trasladado una ganancia para el comerciante, pero no ha trasladado esto en una reducción de precios, como ya se anticipaba, ¿no? Porque lo que ha pasado es sí, ha habido reducción de precios en el canal formal, pero en el canal informal, que donde la mayoría de la población compra sus productos, el efecto es prácticamente nulo. En medio de la coyuntura del paro de los transportistas de carga pesada, se les ha ofrecido algunas cosas, como reconocerle parte de ese precio o sobreprecio que se está pagando al combustible, y también reponerles, devolverles un porcentaje de lo que ellos pagan por peajes, por ejemplo. Esto sí puede tener no solamente el alivio al gremio, sino también alguna repercusión en los precios finales. Yo creo que va a ser pequeña la repercusión, porque el gran problema que tenemos es si esa reducción de precio o esa reducción de costo que se le está dando al transportista se va a transformar en un menor precio al consumidor. Y ese es el gran problema, que en muchos de estos esquemas de traslado o traslape, ¿no es cierto?, de transferencias de un sector al otro, es difícil a menos que realmente haya un control estricto y un acuerdo
muy formal y un seguimiento bastante acucioso de este tipo de políticas. Por lo general, lo que ocurre en países emergentes como el Perú es que lo que estamos haciendo en la práctica es dándole mayor margen al transportista y el efecto en precios va a ser menor. Creo que lo más adecuado, que también ha discutido el ministro, es que realmente se haga, ¿no es cierto?, poco a poco, que el incremento no sea tan fuerte a nivel de precios, que eso se puede hacer. Hay un fondo, efectivamente, un fondo de petróleo, un fondo de combustible, lo que hace es que el precio no salte tanto, no se incremente de manera tan abrupta, y cuando eventualmente se reduzca, tampoco no se reduzca de manera tan abrupta. Lo que ocurre acá es que eso también tiene que hacerse, que es posible hacerlo de acuerdo con las refinerías y con las gasolineras, para que, ¿no es cierto?, hoy día ganen un poco menos, por decir algo así, pero también cuando el precio disminuya puedan recuperar con una reducción menor a la que espera el mercado. Eso ya se ha hecho anteriormente en el Perú, hay experiencia y el manejo desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de control y supervisión es bastante más fácil. Ahora, lo que muchos gremios han reclamado en estos últimos días es que los combustibles en el Perú, después de Uruguay, son los más caros de toda Latinoamérica. Y cuando se pregunta a los especialistas, lo que dicen es que, bueno, hay países que han optado por un subsidio que obviamente abarata el costo final. ¿Esa es una posibilidad aquí? Yo creo que no es una posibilidad porque el problema que tenemos nosotros es que nuestra base tributaria es muy pequeña. Y el selectivo al consumo es una parte sustancial de los ingresos fiscales porque es un impuesto que es relativamente fácil de recaudar y acá la probabilidad de que esto tenga un mecanismo de comercialización informal es prácticamente nulo, ¿no? No hay pues gasolineras informales y al contrario, Ocinermin y lo que ha hecho es controlar acertadamente lo que es la distribución de gasolina. Entonces, por ese lado, es un positivo en términos de recaudación porque la probabilidad de que hay un sector informal de ventas de gasolinas es muy pequeño en el Perú y sí es marginal en todo lo que es consumo de gasolinas. Por ese lado, la recaudación es segura. El otro tema es que en el largo plazo no debería descansar el Estado en impuestos indirectos como es el IGB y el selectivo al consumo. Pero eso ya es un tema que va a afectar la recaudación. Por ejemplo, impuestos como el predial, por ejemplo, que es un impuesto que en otras partes del mundo es bastante más elevado, que en el Perú es muy pequeñito. ¿Por qué? Porque no hay un incentivo, ¿no es cierto?, a que primero se pague impuesto predial y no hay una formalización de los predios. Entonces acá hay un tema también que afectaría no solamente a la caja fiscal a nivel nacional, sino también podría mejorar sustancialmente los ingresos a nivel de gobiernos regionales y gobiernos municipales. Acá hay una opción interesante y acá hay muchas que no se discuten lamentablemente en el Perú porque estamos centrados muy en el corto plazo, pero sí hay alternativas de crecer por lo menos en 1.2 en la recaudación en base a estas reformas, diríamos, parciales de los impuestos. Una última, que el tiempo nos vence. Y esto creo que ya te lo he preguntado antes. Hoy, por ejemplo, el presidente de la República ha ofrecido un bono a los pequeños y microagricultores por el tema de los fertilizantes y la afectación. ¿Cuánto puede soportar la caja fiscal a futuro este tipo de subvenciones y de subsidios que se le da a la población? Porque vamos contando 200 millones por acá, 1.000 millones por acá, etcétera, etcétera. ¿Cuánto más nuestra caja puede aguantar eso? Yo creo que estamos, si bien hoy día vamos a tener un déficit fiscal no tan grande como en el año del COVID, pero probablemente va a estar bordeando los 2-3 puntos porcentuales, y lo que se tiene que buscar es una consolidación fiscal. Creo que se tiene que ir con una especie de bisturí cuando uno efectivamente afecta o cuando trata de beneficiar a los más pobres del Perú. Tiene que haber un trabajo que existe, una base de datos, y realmente tiene que ser un trabajo muy diríamos, focalizado, bisturí o muy de detalle para que efectivamente esto impacte adecuadamente. Y segundo, tiene que el presidente de la República como el ministro tienen que enfocarse que este va a ser un efecto temporal, ¿no? Porque gran parte de las ayudas sociales que estén en el Perú, de ser temporal, se convierten en permanentes y eso sí afecta a la caja fiscal. El caso más emblemático es el caso, por ejemplo, del programa del vaso de leche, que ya tiene más de 30 años y sigue siendo activado a pesar que el efecto que tiene en la pobreza es nulo o pequeño. Muchísimas gracias, César, como siempre, por estar con nosotros. Encantado. César Fuentes, director de la Maestría de Gestión Pública de ESAN, ha estado con nosotros. Cerramos nuestro bloque económico.